¿Y qué consejos prácticos darías tú para entrenadores o para gente del día a día para que mejore su respiración? Bien, sí, en cuanto a consejos, el primero está clarísimo, tomar conciencia. O sea, yo sé que la mayoría de las personas es que no lo tienen en cuenta su respiración, porque como le está dando aire y te está dando vida, pues ahí está. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Mira cómo respira cuando estás sentado viendo la tele, mira cómo respira y toma conciencia de esa respiración cuando estás entrenando, cómo lo hace. Y una vez que tomas conciencia, ya podemos ver, podemos pararnos a ver si podemos analizar cómo es y cómo podríamos modificarlo. Cuando estás tomando conciencia de la respiración, de ese patrón respiratorio, pues lo primero también es de por dónde respiras. Es decir, no respires por la boca, intenta respirar siempre por la nariz, tanto la inspiración como la expiración. Luego ves cómo es ese patrón respiratorio en su dimensión biomecánica, en su aspecto más cualitativo, si es una respiración más alta, una respiración más baja. Entonces ya tenemos ahí un primer abordaje. Toma conciencia de tu respiración, respira por la nariz, intenta que la respiración sea baja en una respiración diafragmática, intentando relajar la parte alta. Segundo, intenta no hiperventilar, que sabemos que es uno de las principales disfunciones. Pues intenta hacer de vez en cuando esas respiraciones calmadas, esas respiraciones lentas. En mi workshop hay una de las prácticas que hacemos es la respiración coherente o respiración resonante, una respiración que se produce en una frecuencia de unas 5 o 6 por minuto, es decir, lo que hacemos es durante 5 segundos tomamos aire por la nariz, durante 5 segundos soltamos el aire por la nariz. Entonces llega un momento en que es un arma muy potente para bajar el sistema nervioso si estamos muy alterados, para calmarnos y evitar la hiperventilación. Luego tenemos a nuestro alcance, pues una vez que ya hemos abordado la dimensión biomecánica en su aspecto más cualitativo, podemos ir al aspecto más cuantitativo, a la fuerza de la musculatura respiratoria. En cuanto a fuerza, la podemos trabajar de muchas formas, pero principalmente con dispositivos que lo que hacen es resistir el flujo. Tenemos muchos dispositivos, la mayoría son dispositivos que se ponen en la boca, y a través de esos dispositivos podemos trabajar la fuerza de la musculatura respiratoria. ¿Qué más podríamos hacer? En cuanto al aspecto, a la dimensión bioquímica, que hemos hablado poco, pues buscar ese equilibrio de gases y, como decíamos y mencionamos antes, intentar que no la hiperventilación, el principal problema de la hiperventilación es que perdemos mucho CO2, perdemos mucho dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono va a hacer que el equilibrio entre los gases no sea el adecuado y que haya una alcalosis respiratoria y que finalmente los tejidos no tengan todo el oxígeno que debieran a través de la ley de Bohr, de la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, si no hay CO2, el CO2 es el que empuja el oxígeno para que entre en el tejido. Si el CO2 está muy bajo, está por debajo de los 35 milímetros de mercurio, lo que ocurriría es que el oxígeno no llega bien a los tejidos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues haciendo también esa respiración pausada. Hay un método que yo también en los últimos tiempos estoy profundizando bastante, que es el método buteico, y a través del método buteico lo que se intenta es restaurar el equilibrio en los gases respiratorios, sobre todo en el CO2, para que no haya tanta pérdida de CO2. Y principalmente en el método buteico lo que se hace es el buteico era un doctor ruso que en los años 60 pues, postuló su método y él pensaba que la mayoría de personas y la mayoría de enfermedades actuales vienen por un exceso de hiperventilación y por esa bajada de CO2. Pues entonces lo que podemos hacer es mejorar a través de esa respiración más pausada y de menor volumen, es decir, respirar menos, intentar coger menos aire y respirar más pausadamente, que no sean
respiraciones más profundas. Muchas veces durante nuestra vida hemos escuchado, respira, estás muy nervioso, respira. Y esa persona empieza a hiperventilar. Y eso realmente no nos va a ayudar. En esos casos lo que deberíamos de decirle es, respira más pausadamente, respira menos, para que restaure los niveles de dióxido de carbono. Y como consejos finales relacionados con la biomecánica, con la bioquímica, con el aspecto la dimensión bioquímica, pues tenemos lo que hablamos antes, el óxido nítrico, es una sustancia bastante importante. Aumentar ese óxido nítrico de manera endógena, y ese óxido nítrico lo vamos a aumentar a través de las apneas. Entonces, realizar apneas y realizar lo que se llama el humming o el zumbido. Simplemente tú tomas el aire, inspiras, y en la inspiración la haces realizando un zumbido de una vibración. Y esa vibración va a hacer que aumente, está además documentado con mucha evidencia científica, aumenten los niveles de óxido nítrico. Simplemente coges aire, esa vibración, ese zumbido, aumenta los niveles de óxido nítrico. Algo muy relacionado con temas de mucha actualidad, el tema de la COVID, pues ya están saliendo bastantes estudios científicos que recomiendan el uso de óxido nítrico para mejorar a estos pacientes, tanto para prevenir la infección de COVID como para mejorar una vez que lo has tenido. Qué consejos más buenos, Eugenio, y no había escuchado nunca el del zumbido. Pues otra de las cosas que te recomiendo que practiques es algo muy sencillo, y practícalo de vez en cuando y verás. Sobre todo también viene muy bien a personas que tienen algún tipo de congestión, tema sinusitis o rinitis, congestión en las vías aéreas superiores, también es algo que les viene muy, muy bien. Entonces estoy seguro de que me va a ir genial. Y estoy seguro que mucha gente, cuando mientras escuchaba tus consejos, estaba pensando en su respiración. A mí me pasaba y vamos,